Y de vuelta aquí en la capital, esta mañana la Cámara Chilena de la Construcción proyectó que la inversión caerá a su peor nivel desde el año 2009. Según el gremio, la disminución para el 2020 será del 7,7%, mientras que se proyecta además la pérdida de unos 40.000 puestos de trabajo. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña acá en el estudio Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Javier, gracias por estar acá. Gracias, Daur. Bueno, lo primero es preguntarle si esto ya venía de antes, este decrecimiento en la venta de departamentos, o es producto netamente del estallido social. La actividad de la construcción es mucho más que departamentos. Acuérdate que acá el problema, la inversión en construcción, el 65% de infraestructura, el resto son viviendas. O sea, claramente aquí tenemos que mezclar las dos cosas. Ahora, desde el punto de vista de la actividad, hasta septiembre, las cosas iban bastante bien. De hecho, la inversión iba creciendo notablemente. Estábamos proyectando para el año 2019 una crecida del 4,3% de actividad de la construcción, cosa que no se dio al final, creció un 3,3%, no, o sea, cayó un punto producto de la crisis de los últimos trimestres, digamos. Y claramente afectó tanto a la parte inmobiliaria, vivienda en general, como también está afectando más fuerte incluso a la parte de infraestructura, son los proyectos de ampliación, los proyectos industriales, los proyectos de ese tipo, que son los que son más significativos en la caída justamente de la proyección de inversión para adelante. Ya, pero ¿usted hace un vínculo con el estallido social? Claro, o sea, lo que pasa es que en el estallido social pasaron varias cosas. Primero hubo una destrucción de activos, puntualmente, que vimos, ¿cierto? Que eso es futura inversión, pero hubo una paralización tremenda de actividad y de hecho el IMASEC lo reflejó, fue 3,4 la caída del IMASEC en octubre, 3,3 en noviembre, que eso tiene que ver con la caída. Pero el gran problema que pasa con la crisis social, más que eso es importante, es que te genera lo que se llama una crisis de expectativas. O sea, en el fondo, hoy día tanto en la oferta como tanto los consumidores como los empresarios, si miran los indicadores de expectativa que están publicados ya hace tiempo, son los más bajos de los últimos años, desde la crisis subprime. ¿Y qué te indica eso? Que el consumidor tiene una mala expectativa y no va a invertir puntualmente en bienes durables porque tiene riesgos de empleo, riesgos de poder pagar el dividendo, un montón de riesgos que está viendo ahí, baja su consumo de bienes durables. Y por el lado de la empresa, obviamente también no tiene claras las reglas del juego que vienen para adelante. Todos sabemos que va a haber un cambio laboral, todos sabemos que probablemente viene un cambio tributario adicional a lo que estamos estudiando ahora, porque hay que financiar el gasto público, y además viene un cambio constitucional que te cambia las reglas del juego. Entonces hay una crisis de expectativa, la gente no tiene ningún borde donde agarrarte, todo es desconocido en este momento. Yo creo que eso es el resultado un poco de la crisis que produjo eso, esa crisis de expectativa, y eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y eso, Javier, en qué se va a traducir? Ustedes en la mañana decían que proyectan un empleo que va a ser tremendo en los próximos meses. ¿Desde cuándo? A ver, nosotros ya de hecho, no salió la cifra de diciembre, pues no se ha publicado esa cifra aún, pero sí sabemos por el lado de los finiquitos que se ha publicado, que los finiquitos de la economía han sido 170.000, algo por el estilo, han salido los últimos trimestres, de los cuales la mitad es construcción, y eso es un 140% más de lo que había en un año normal, el año pasado, año anterior, digamos. Y eso ya te da una indicación de que algo está pasando. ¿Ya? Además, claramente estamos viendo por la encuesta y por el conocimiento, por ejemplo, lo inmobiliario, que el inicio de nuevas obras se ha ido postergando. La gente está terminando, está construyendo sus proyectos, nadie ha paralizado proyectos, siguen construyendo, pero no están reponiendo, o sea, en el fondo están alargando, atrasando la decisión de la nueva entrada a un proyecto, ¿ya? Y eso aquí produce que desde el punto de vista del empleo, los trabajadores en las etapas iniciales, que son los que hacen obra gruesa, generalmente, van terminando pegas ahora, es muy normal que eso ocurra, pero nos están encontrando, van a empezar a no encontrar cada vez más dónde ubicarse nuevamente porque no van a haber inicios de obra en la misma cantidad que habían antes. Ya, pero para entender el rubro, ¿durante cuánto tiempo se contrata, por ejemplo, a un obrero de la construcción? ¿Cuánto tiempo dura una obra en promedio? A ver, se contrata por faena, no por obra. Por faena, y las faenas en promedio te pueden durar 6 meses. 6 meses. Claro. Y luego viene otra. Después de otra, y ahora no va a haber otra. Claro, es la forma contractual propia de la construcción y de hecho siempre tú vas a ver que cuando hacen la encuesta de empleo, vas a encontrar que el nivel de cesantía en el sector es más alto que en la economía en general. O sea, si la economía tenía 6,7, que la construcción tenía 7,8, un punto más, un punto y medio más que en la normal. Porque hay mucha gente que la encuentra que se está cambiando de una obra a otra en ese momento. Ahora, eso es normal en la construcción, pero ahora subió eso un 140%. O sea, eso es una indicación de que algo está pasando, que es mucho más gente la que está terminando sus contratos. Y obviamente muchos de esos no se van a probablemente renovar. Nosotros estamos esperando que más o menos a fin del primer trimestre, principio del segundo trimestre, ya vamos a tener el pic probablemente de desempleo en 12% de desempleo con 40.000 puestos netos perdidos
netos, que es bien importante eso, porque eso significa que los asalariados cada vez más fuertes y se van rellenando con cuenta propia, digamos, pasa un poco esa mezcla. Y en el neto van a haber 40.000 desempleos pensados, no son proyecciones, no son datos concretos. Javier, ¿y eso dónde se va a expresar mayormente? ¿Acá en Santiago también va a golpear esto a regiones que tienen un alto desarrollo, como por ejemplo Antofagasta en el norte, como Magallanes en el sur? ¿Dónde va a golpear más fuerte? Es disparejo, yo diría las grandes ciudades afecta. Ya yo creo que las grandes ciudades, Santiago, Quinta Región, Valparaíso, Viña, Concepción, ahí lo estás viendo el efecto. En el norte un poco menos porque hay una actividad minera que es un poco ajena al ciclo de esta discusión. Digamos, la actividad minera sigue funcionando, digamos, y funciona por un patrón distinto, por las exportaciones, es un poco distinto. Pero también hay algo de eso. Antofagasta ha tenido problemas, la ciudad ha tenido problemas. Ahí creo que vas a ver un poquito más de actividad probablemente, porcentualmente hablando. Digamos. ¿Ya? Creo que Santiago va a ser importante, creo que las grandes ciudades va a ser importante el tema. Respecto a la venta de casas y departamentos, también hay una contracción importante que se avisora. Usted decía en la mañana que hay mucha gente que se está desistiendo de comprar. Sí, eso es lo primero que vimos, que creció un 19% el desistimiento. Significa que subió del día al 12%. No es todavía muy significativo. Pero ya el dato concreto, la venta de departamentos en octubre cayó en 22%. En noviembre cayó en 38%. Eso es un dato duro, no es estimación, eso es un dato. ¿Ya? Y claramente, no sé diciembre, no hemos sacado ese dato todavía, pero claramente estás viendo que la gente ha caído la demanda, y por razones obvias, la gente hoy día, ante este momento, no creo que esté empezando a comprar. Por otro lado, subieron las tasas de interés de los créditos, si bien siguen siendo buenas, o sea, creo que tasas del 3, 3,5, siguen siendo buenas tasas a nivel internacional y a nivel histórico en Chile, pero subieron, o sea, llegaron hasta el 1,9, 2, sí. ahí llegaron. Y también el sector financiero, yo creo que hoy día está pidiendo bastante más evaluando mejor el riesgo, porque en realidad el riesgo de desempleo que está en la economía, no solamente en la construcción, el riesgo de parada de actividad que hay en la economía, obviamente hace que también la evaluación del riesgo que hacen los bancos las personas es un poco más dura, digamos. Entonces tenemos varios factores que hacen que la demanda por unidades de vivienda empiece a bajar. Y eso perdón, Javier, es sobre viviendas que son segunda vivienda, casas de veraneo, es el primer departamento que alguien se compra, son viviendas de tipo social. ¿Cuáles son? En general es primera vivienda y son viviendas que son no 100% subsidiadas. O sea, ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas UF? Aquí no tengo ahí la distribución del desistimiento, pero viviendas estoy hablando desde 1.500 UF arriba y se concentra muy fuerte, yo creo, en las viviendas entre 3.000 y 4.000 UF. Yo creo que ahí era concentrado porque ahí se vende mucho. Digamos. El mercado más grande de vivienda en Chile es bajo 4.000 UF. Ahí está concentrado el mercado, el 80% del mercado. Y ese es el mercado grande. El mercado ya sobre ese precio es bastante más reducido. ¿Y todo esto va a tener algún impacto directo en la industria de la construcción? Se lo pregunto porque ya hace mucho tiempo que está la percepción de que es muy caro tener hoy día en nuestro país un departamento o una casa, por más pequeñita que sea. Bueno, es una discusión que venimos peleando hace varios años, no es ahora. De hecho, hemos sacado estudios bien serios, digamos, incluso han sido coincidentes con datos del Banco Central, digamos, que lo que ha pasado en Chile es que la relación del precio de la vivienda respecto al ingreso ha cambiado. O sea, en Chile ha subido más rápido el precio de la vivienda que los ingresos de las personas. Y eso hace que sea cada vez más inalcanzable la vivienda, el sueño de la vivienda. Y eso tiene que ver mucho con un tema, hay muchas discusiones, pero el principal, creemos nosotros, tiene que ver con que los terrenos, con que el lugar donde puedes habilitar una vivienda ha sido cada vez más caro porque cada vez más escaso, cada vez más difícil establecer un proyecto, estoy hablando de departamentos principalmente, claro. Cada vez más difícil porque hay más restricciones, los municipios se han puesto a restringir altura, a restringir densidad, lo cual está bien, hay una discusión existe una discusión respecto a eso, pero esas restricciones te han producido una menor oferta de suelo, con una menor oferta entre la demanda creciente que estaba antes, con lo cual la única manera que se afecta es el precio al alza. Cuando sube el precio del suelo pasa a ser un componente muy importante del precio total. Entonces ahí está gran parte de la explicación del precio y esa solución, hay que buscar una solución a eso. Yo creo que la solución de eso tiene que ver con dos. Uno, es cómo extiendes la ciudad a toda la área urbana. ¿Qué significa eso? No puede ser que hay áreas dentro de las ciudades urbanas que tienen estándares tan pobres de ciudad. Poca infraestructura urbana, poca infraestructura de servicios, ¿ya? Que son los alrededores en general. Entonces la gente concentra su demanda en los centros. Entonces están súper demandados los centros, los pericentros, y los bordes no. ¿Por qué? Porque en el borde no tenés área urbana, no tienes servicios, tienes poca infraestructura. Entonces, claramente acá una solución es cómo el Estado se pone con crearle un estándar mínimo de infraestructura en lo que es una ciudad para que tenga una ciudad urbana, que eso es lo primero, para que todos tengan posibilidad y además no se produzca esta segregación que en realidad al final tú empiezas a desplazar a los más pobres cada vez más lejos. En la medida que tú mejoras los barrios, esos sectores lejanos están bien conectados, pasan a estar conectados a la ciudad también, con lo cual empieza a ser bastante más posible que se generen más mezclas. Esa es una cosa. Y la segunda tiene que ver con densificación. No te quepa ninguna duda que va a tener que lograr densificar
la ciudad, sobre todo en los corredores de transporte, digamos, cerca del metro, esas cosas, para que en el fondo tú concentres más gente donde está el transporte, digamos, y donde está un transporte eficiente, para que haya más movilidad. Son dos políticas que hay que hacer, digamos, para poder en el fondo generar mucho más oferta disponible, y eso, al generar más oferta ante una demanda constante, bueno, hoy día está cayendo, pero ante una demanda constante, tú deberías producir que el precio empiece a bajar en algún momento del tiempo y no esté determinado básicamente por el suelo. Javier, en esta demanda por la construcción que va a la baja, de acuerdo a las cifras que ustedes han entregado, ¿podrían esto redundar en que de alguna manera van a bajar los precios de las casas y los departamentos en el futuro o no hay una relación causa-efecto? Yo creo que en el corto plazo, digamos, lo que debiera es no seguir subiendo la velocidad que estaban subiendo. Primera cosa que quiere ocurrir, porque en realidad cuando empieza a caer la demanda, por mucho que ha caído la oferta, porque sigue cayendo la oferta, sí, ya, claramente te vas a encontrar con que hay oferta y que en realidad va a ser más difícil colocarla. Yo creo que ahí no van a poder seguir habiendo aumentos de precios como han habido en los últimos 5 años. Claro, pero usted dice oferta, no remate, ¿ya? Ni ofertones, ni nada que uno diga que algo valía 3.000 y va a valer 2.000. Si tú miras el stock, porque para eso hay que mirar el stock. Cuando fue la crisis subprime, pilló a la construcción con un stock muy grande de viviendas terminadas. ¿Ya? Y eso, obviamente, al ver que no podías venderla, tú hacías ofertones. Hoy día, si miras el stock, te das cuenta que lo que existe, el 10% del stock, que no es alto, el 10% está terminado entre el 10 y el 12. El resto es en verde. O sea, si hoy día vas a comprar un departamento, lo más probable es que vayas a comprar un departamento en verde porque no vas a encontrar uno que esté listo hoy día. Nuevo estoy hablando, usado sí, pero nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que claramente no tienes un stock disponible como para hacer ofertones porque hoy día tienes tiempo para vender todavía mientras dura la construcción. La gente lo que está haciendo hoy día los constructores, las inmobiliarias, es vender sus departamentos antes de que se termine la construcción y una vez que termine la obra en general ya tienen todo vendido. Eso es lo que ocurre en general, se vende en verde y al final cuando tú terminas la obra está todo vendido o un 90% vendido, claro, digamos. ¿Ya? Y eso, lo que tú haces ahora cuando empieza a bajar la demanda es a lo mejor demorarte un poco más, o sea, optimizar tu trabajo, hacerlo un poco más lento porque después te va a demorar un poco más en vender el edificio. Eso puede ser el camino, más que todavía hacer ofertones. Ahora, si la demanda persiste en caer y la crisis empieza a verse más dura y empiezan a haber más movilizaciones y empieza a haber una actividad, porque todas mis predicciones, ceteris paribus, no pasa nada más, digamos. Ahora, si empiezan a pasar cosas que al final producen paralizaciones, efectivamente podéis ver un escenario en que eso ocurra, digamos. ¿Y dónde hay mayor stock? ¿En qué parte del país hay mayor cantidad de viviendas y departamentos disponibles? En porcentaje, el stock más grande está en Santiago, digamos, en general. Debe ser un stock número de 40.000 unidades, más o menos, 45.000 unidades en total, casas y viviendas, por el 80% de departamentos. Pero, insisto, solamente el 10% de ese stock, o 8.000 unidades, deben estar más o menos terminadas y el resto están todas en verde. O sea, no hay un stock terminado hoy día. Javier, para las personas que ya compraron, que probablemente compraron en verde o en blanco, que le van a entregar la casa o el departamento el 2022 o el 2021, ¿tienen que inquietarse con estas noticias de que hay una contracción en el rubro? Algo inquietante es que esas personas que compraron en verde y que a lo mejor compraron pensando que la tasa de interés del crédito que iban a obtener hipotecario, porque la gente compra con crédito, la verdad que no compra al contado, iba a ser del orden del 1 al 2%, hoy día ya es 3,5% por lo menos, te va a subir un poco el dividendo, digamos, y eso tenéis que pensarlo, eso te va a pasar, digamos. Va a ser un poco más difícil obtener el crédito puntualmente, pero yo creo que todavía el 3,5% es un buen crédito, o sea, para nivel histórico una buena tasa. ¿Ya? No, pero el sentido de la pregunta era si la gente que ya está comprometido, que se le va a entregar el primer semestre del 2021 un departamento, ¿se puede inquietar de que quizás no se lo van a entregar el primer semestre del 2021? No. Es muy luego eso. Yo creo que esos están, en general, son departamentos que compraste en verde antes y se van a entregar más o menos en esas fechas. Puede que nunca, y eso es conocido en el sector, o sea, cuando te dicen una fecha de entrega, en general siempre tenés un gap de tiempo, porque de hecho uno de los tiempos complejos que hay ahí es la recepción de la obra. Puede demorarse entre un día, que vaya al municipio a recepcionar la obra, y de repente he visto obras que se demoran 6 meses en recepcionar. Claro. Entonces, claramente, siempre hay un momento de tiempo que es lo normal, y eso va a seguir siendo normal. Si la única inquietud a esa persona es, oye, preocúpate de que tu vivienda va a ser un poco más alto, que es lo que estabas pensando originalmente. Javier Hurtado, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por clarificarnos un poco lo que pasa en el rubro de la construcción. No muy alentadoras las noticias, pero por ahora no, pero hay que seguir midiendo. Javier, gracias por venir acá. Gracias, Davor.